Pues vamos a continuar, hermanos, con la responsabilidad de los nuevos convertidos. Eh, vamos a iniciar con Hechos 2, versículo 41, hermanos, y versículo 42. Hermano Samuel, por favor, hermanito. Hechos 2, versículo 41 y 42. Amén, hermano. Dice la palabra, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Pues bien, hermanos, vemos aquí en el 41 que como 3,000 se convirtieron a través del Evangelio y tomaron la responsabilidad, hermano, de perseverar en la doctrina de los apóstoles, de perseverar en la comunión unos con otros, que ya fue la clase hace 8 días, de la ayuda mutua que tenían. Y hoy vamos a ver, hermanos, que perseveraban en el partimiento del pan, hermanos, que es otra responsabilidad que como nuevos convertidos tenemos que tomar, hermanos, de perseverar en el partimiento del pan. ¿Sí? Eh, algunos han interpretado esta parte, esta frase como una comida común, como la convivencia, hermano. Inclusive estaba yo mirando, leyendo, hermanos, eh, un comentario acerca de ese versículo, de que había una costumbre, hermanos, una costumbre ahí con los judíos, de que cuando iniciaban una comida, ¿sí? Una comida, eh, había como el que representaba, hermanos, la comida, este, partía primero el pan para poder empezar los demás a comer. Hablamos de la comida común. Pero este versículo no está hablando de una comida común, hermano, sino que está hablando específicamente lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. ¿Sí? La cena del Señor. Y vamos a ver, hermanos, vamos a ver algunos textos donde se menciona el partimiento del pan. Bueno, aquí es partimiento del pan. Hechos 2:42. En Hechos 27, vamos a Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice nuestro texto ahí: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Este versículo, hermanos, hace mención de que los discípulos se reunieron para partir el pan. Hace la mención, partir el pan. En 1 Corintios, hermano, capítulo 10, versículo 21. Vamos a 1 Corintios, hermano, 10, 21. Aquí encontramos la frase como mesa del Señor. Dice el texto: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Sí? Eh, esta frase, hermanos, mesa del Señor, tiene que ver, hermanos, con el partimiento del pan. ¿Sí? Y en 1 Corintios, ¿no? Capítulo 11, versículo 20, encontramos otra expresión ahí, hermanos. Dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Aquí encontramos, hermanos, la cena
del Señor. Fíjense que andamos predicando el evangelio allá en Matehuala, hermano, San Luis Potosí, allá con nuestro hermano Demetrio Hernández. Y pasamos bueno, nos pasaron una casa a escuchar la palabra de Dios, ya que estamos predicando. Y esa persona nos mencionaba, hermanos, de que la frase Santa Cena, eh, me decía que es una frase que se originó, ¿verdad? Se origina en el sistema de la Eucaristía del catolicismo romano, ¿sí? Porque me preguntaba que si, ¿dónde en la escritura encontrábamos, ¿verdad? La frase Santa Cena? Porque Santa Cena bueno, menos por acá, hermanos, nosotros escuchamos mucho esa frase, ¿verdad? Santa Cena, pero eh, el texto, pues sí, precisamente, hermanos, dice Cena del Señor, ¿sí? Cena del Señor. Entonces encontramos cuatro sinónimos, hermano. Partir el pan, partimiento del pan, mesa del Señor y cena del Señor. Así que cuando leemos partir el pan en Hechos 27, está hablando de la cena del Señor. Cuando leemos, hermanos, partimiento del pan en que perseveraba la iglesia o los convertidos, en Hechos 2:42, está haciendo referencia a la cena del Señor. Cuando leemos, hermanos, en 1 Corintios 10:21, de la mesa del Señor, se está haciendo referencia, hermanos, a la cena del Señor. Ahora, como punto número dos, hermanos, vamos a ver, hermanos, el mandamiento, hermanos. ¿Sí? El mandamiento de partir el pan. ¿Sí? Eh, este mandamiento, hermanos, primero encontramos el mandamiento instituido allá en Mateo, hermanos. Mateo 26, versículo 26 al 29. ¿Alguien quiere leer, por favor, hermano Hugo? ¿Quiere leer, hermanito? Mateo 26, verso 26 al 29. Ok, hermano. Adelante, hermano. Dice así, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Fíjense, hermanos, aquí hay que, versículo 29, eh, ahí nos dice, os digo que desde ahora no beberé más ese fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba. Fíjense, Hugo, dice que lo beba nuevo, nuevo. Sí, Ahí nuevo, no de nuevo, ¿ah? Hay que ver eso. No, no, no es beberlo de nuevo, porque beberlo de nuevo sería beberlo otra vez, pero beberlo nuevo, ¿ah? Significa beberlo no fermentado, en este caso, vino nuevo, ¿sí? O jugo, ¿ah? Jugo de uva, ¿sí? Pero bueno, el mandamiento, hermanos, el mandamiento que encontramos aquí eh, es que Jesús dice, hermanos, que tomó el pan mientras comían, nos estaban comiendo la Pascua, estaban celebrando la Pascua. Mientras comían la Pascua, hermanos, Jesús tomó el pan y bendijo, hermanos, y lo partió y le dio a sus discípulos y les dijo, ahí está el mandamiento, ¿verdad? Tomen, cómanlo, pero les dice, esto es mi cuerpo. ¿Sí?
haciendo referencia, hermanos, a Jesús, a Jesús mismo, como el Cordero de Dios, hermanos, o sea, como el Cordero de Dios. Acuérdense que en la Pascua, hermanos, comían, ¿verdad? Comían, pero comían el Cordero, de Pascua. Y pues el apóstol Pablo dice que pues ya nuestra Pascua fue sacrificada, la cual es Jesucristo. ¿Sí? Y después, hermanos, después de que comieron, o después que cenaron, dice el versículo 27, tomó la copa, es decir, agarró la copa y dio gracias, hermanos, y les dio la copa diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. O sea, ya esta sangre ya no es del antiguo, es del nuevo. ¿Sí? Y dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sí? Ya dándole, hermanos, aquí a esta cena le está dando ya, hermanos, otro sentido, hermanos. Ya no es la cena de recordar la liberación del pueblo de Israel. Ya no es esa cena, hermanos. Mientras comían esa cena, recordando la partida de Israel allá de la liberación de Egipto, Jesús introduce, hermanos, o instituye este mandamiento. ¿Qué mandamiento? El mandamiento de partir el pan. ¿Sí? Ese es el mandamiento, partir el pan. Esto lo encontramos también en Lucas 22, hermanos. Vamos a buscar Lucas 22, hermanos, por favor. Vamos a ver el versículo 14, hermanos. 14 al 20, hermanos. Bueno, adelante, Beto Hugo. Ok. 14 al 20, hermanos. Dice así. Cuan- Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, perdón, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Amén. Pienso, eh, este mandamiento, hermanos, es un mandamiento que cada nuevo convertido tiene que tomar, hermano, tiene que tomar para sí, como una responsabilidad, hermano. Todo lo que el Señor manda debe ser tomado como responsabilidad para cada nuevo convertido, hermano. ¿Sí? Y aquí vemos, ¿ah? Aquí vemos cómo es que Jesús instituye, hermano, estos mandamientos. El mandamiento de partir el pan, hermano. Eh, Tenemos también, hermanos, aparte del mandamiento instituido, tenemos también el mandamiento ejemplificado, hermanos. O sea, ya vemos un ejemplo, hermanos, ahí en 1 Corintios. Vamos a buscar 1 Corintios, por favor. Capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 23 al 25. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al versículo 25. Delante, ¿Alguien hermano. lo,
Ah, Pregunto si es que alguien lo tiene para que lo lea. Si a no, ver, bueno. ¿alguien más quiere leer? Con su permiso, buenas noches, Adelante, si hermana es Nelly. posible. Adelante, hermana Nelly. Por favor. La palabra de Dios dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo, perdón, dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. Amén. Gracias, hermano. Fíjense, hermano. Aquí vemos, hermanos, el mandamiento que Jesús instituyó. Aquí lo vemos ejemplificado, hermanos. Es decir, vemos un ejemplo cómo es que el apóstol Pablo, hermanos, enseña el cómo hacer o llevar a cabo el partimiento del pan, cómo cumplir esta responsabilidad, hermanos, en nuestra nueva vida en Cristo. Eh, Ahora, debemos de analizar, hermanos, el hecho de cumplir con esta responsabilidad de partir el pan, o la responsabilidad del partimiento del pan. Porque podríamos preguntarnos, bueno, yo ya me bauticé, yo ya, yo ya obedecí el evangelio, ya nací de nuevo, ya soy de la familia de Dios. Ahora me toca, pues sentarme a la mesa del Señor. Eh, Me toca sentarme a la mesa del Señor, me toca cenar con el Señor, me toca partir el pan, ¿verdad? Con el Señor. Pero ¿cómo debo de partir el pan? Bueno, dice versículo 23, hermanos, y versículo 24. El apóstol Pablo nos enseña, hermanos, como iglesia, la manera correcta, podemos decir, de cómo hacerlo. Primero vemos, hermanos, que el apóstol Pablo hace mención del pan, el pan. Primero dice, bueno, dice el texto, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahí está el pan, hermano. Tomó, primero está el pan. Dio gracias, es decir, ¿verdad? Cuando partimos el pan, bueno, oramos, tomamos el pan, oramos, lo partimos, lo comemos y lo comemos, hermanos, haciendo memoria. Debemos de comerlo haciendo memoria del cuerpo de Cristo, hermanos, del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasó con el cuerpo de Cristo? Bueno, hermanos, eh, hablar del cuerpo de Cristo, hermanos, mucho que decir, hermanos, en cuanto al cuerpo de Cristo. Eh, Me gusta, hermano, un versículo que está ya en Romanos 8:3, Romanos capítulo 8, versículo 3. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Romanos 8:3. Yo lo leo, hermano. Adelante, hermano. ¿Me escucha bien? Sí, sí, muy bien, excelente, hermano. Ok. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fíjense, hermanos. ¿Qué hizo Dios, hermano? Dios envió a su Hijo, hermanos, pero no lo envió como Dios, sino como carne, dice ahí, ¿verdad? Habla de carne, hermano. Sí. Es decir, con un cuerpo humano, pues. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, ¿para qué lo envió en cuerpo humano?
en ese cuerpo. Dice para que a través de ese cuerpo, hermanos, condenar qué cosa dice ahí. Condenar el pecado, hermano, en la carne. Eso es algo, hermanos, que deberíamos de hacer memoria cada vez que tomamos la Santa Cena, que comemos, hermanos, el pan. ¿Sí? Es hacer memoria que ese cuerpo de Jesús, ¿verdad? A través de ese cuerpo que Jesús tuvo, ¿verdad?, aquí en la tierra, condenó el pecado, hermano. Si Jesús no hubiera condenado el pecado en la carne, en ese cuerpo que trajo, la pregunta es, ¿podríamos nosotros haber sido perdonados, hermanos, del pecado? No hubiéramos podido ser perdonados del pecado. Jamás, ninguno. Si nosotros ahora somos libres del pecado y tenemos una hermosa relación con nuestro Padre Celestial, es porque su Hijo, a través de ese cuerpo, condenó el pecado, hermano, en esa carne, en ese cuerpo de carne. ¿Lo ven? Por eso, era ahora sí que una blasfemia, podemos decir, ¿no? De aquellos que no confesaban que Jesús se había venido en carne. ¿Y qué decía Juan? Todo el que no confiesa que Jesús vino en carne, tiene el espíritu de, ¿qué dijo? Del anticristo, así lo mencionábamos. Y enfáticamente hacía mención Juan sobre eso. Porque el hecho de comer, hermano, de comer el pan en memoria del cuerpo de Cristo, es reconocer, hermanos, es reconocer que gracias a ese sacrificio, todos los cristianos, hermano, todos los hijos de Dios y las hijas de Dios, tenemos ya el privilegio, hermanos. Ahora sí que el privilegio como hijos de tener una hermosa comunión con Dios como nuestro Padre. Por eso somos la casa de Dios, la familia de Dios, el reino de Dios. Somos el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido. ¿Verdad? Somos lo, ¿cómo dice? Hay un texto, no recuerdo, ya en el Antiguo Testamento, cuando le dijo Dios a su pueblo de Israel, le dijo, vosotros seréis mi especial tesoro. Sí le digo, ¿no? Si guardaban los mandamientos. ¿No? Y pues nosotros somos su especial tesoro, hermanos. ¿Pero por qué? Bueno, porque hemos sido perdonados. Como dice allá Romanos 6, hermano, 1 Corintios 6, hermanos, versículo 11, ¿verdad? Que dice que hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados. Eh, ¿Pero por qué? Bueno, porque Jesús, hermanos, en su sacrificio que él hizo a través de ese cuerpo, pues ahora tenemos nosotros, hermanos, las mejores bendiciones y oportunidades de estar para siempre con nuestro Dios. Hablando de la vida eterna, ¿no? Por eso es que hablamos del pan, hermanos. ¿Cómo debe partir el pan? Bueno, cuando tomamos la Santa Cena, primero debemos tomar el pan, debemos dar gracias, debemos de partirlo y debemos de comerlo, hermanos, haciendo memoria del cuerpo glorioso de Jesús. En segundo lugar, hermanos, ahí en el versículo 25 de 1 Corintios 11:25, dice nuestro texto, asimismo tomó también la copa después de haber cenado. O sea que primero hay que tomar el pan, cenando el pan, y después de haber cenado, se toma la copa. Y este versículo, hermanos, fíjense, no dice que dio gracia, ¿verdad? Dice, así me tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es un nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Pero quiero que por favor busquemos Mateo 26, hermano, versículo 27, haciendo referencia a la copa. A ver, Mateo 26, hermanos. Es Mateo 26, versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebé de ella todos. Muy bien. Tomó la copa y después de tomar la copa, ¿qué hizo? Dio Dice, gracias. dio gracias. Eso significa, hermanos, que nosotros al tomar la copa, debemos de dar gracias, hermanos. Y después de dar gracias, hay que beberla. ¿Sí? Aunque 1 Corintios 11:25, hermanos, no menciona que dio gracias, pero Mateo 26:27 sí dice que para beber de la copa, hermanos, antes hay que dar gracias. ¿Sí?
Entonces, fíjense, hay que tomar la copa, ¿verdad? Tomar la copa, es decir, agarrar la copa, dar gracias y beber, ¿verdad? De la copa. Pero beber, hermanos, dice, en memoria, hermanos, de la sangre que Jesús derramó, hermanos, por cada uno de nosotros. Eso es lo que Jesús dijo, hermanos. Versículo 28, por favor, hermano Hugo. Ahí de Mateo 26, 28. Vale, dice, y tomando, el verso 27 y 28 dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Fíjense. Entonces, al tomar la copa, a beber de ella, a beber de la copa, hermanos, debemos de hacerlo, hermanos, haciendo memoria que es la sangre de Jesús. Dice, porque esto es mi sangre. Así que al tomar la copa, vamos a tomar la copa bebiendo, hermanos, en memoria de la sangre de Jesús, la sangre del nuevo pacto, hermanos. ¿Sí? Porque dice, hermanos, que esta sangre fue derramada por muchos para remisión de nuestros pecados. ¿Sí? Ahora, en capítulo 11 de 1 Corintios, ¿no? Versículo 25, dice, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dice, haced esto, o sea, hagan esto ustedes, ¿verdad? Que se han convertido, hagan esto, dice, todas las veces que la beban en memoria de mí. O sea, todas las veces, hermano, que la beban en memoria de mí. Esa frase, hermanos, todas las veces, significa, hermanos, que no solamente la vamos a hacer una vez, sino que hay que hacerlo consecutivamente. Ahora, yo, hermano, yo era presbiteriano, hermano. Y nosotros como presbiterianos tomábamos la cena del Señor cada 3 meses. Ahí nos las daban cada 3 meses. Pero eh, cuando yo pregunté al pastor, hermano, le pregunté por qué lo hacíamos cada 3 meses, pues el pastor me dijo que el sínodo nombraba a un pastor para que pasara en todas las iglesias repartiendo la cena del Señor. Entonces, pues no podía estar este, con nosotros siempre, ¿ah? Sino que ahí pasaba cada 3 meses, nos tocaba a nosotros, ahí nos reuníamos. Porque me decía, esta persona me decía que la cena del Señor pues es algo muy delicado, que no podemos tomar nada más así, ¿verdad? Que debemos estar muy bien preparados, me decía. Y una costumbre que se practicaba ahí, hermanos, pues era que ya cuando se acercaba la fecha para tomar la cena, comenzaba a exhortarnos el pastor diciéndonos, hermanos, ya se acerca la cena del Señor, o la Santa Cena, creo que decía, ya se acerca la Santa Cena. Eh, y si alguien está enemistado, por favor, reconcílense. Si alguien tomó la prenda ajena, por favor, ya devuélvala. Y cosas así le exhortaban, porque supuestamente ya se acercaba la cena del Señor. Pero entonces cuando yo le pregunté, hermanos, bueno, más bien cuando aprendí, hermanos, en la escritura que la cena del Señor, hermanos, es cada primer de la semana, yo le pregunté por qué nosotros lo hacíamos cada 3 meses. Y me dijo eso. Pero cuando me dijo que había que prepararse, hermanos, yo le dije a esta persona, a ese pastor, que se supone que cada cristiano no tiene que esperarse 3 meses para prepararse, hermano. Yo creo que cada cristiano debe estar preparado todos los días para tomar la cena del Señor. Fíjense más el pensamiento, hermano. Todos los días. Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos todos los días, hermano? ¿Por qué no lo hacemos todos los días?
Bueno, no lo hacemos todos los días, hermanos, porque la Escritura nos habla, hermanos, específicamente de un día, ¿sí? Que por ciertamente, Juan, allá en Apocalipsis lo menciona como el día del Señor, ¿sí? El día del Señor, hermanos. Eh, pero bueno, aquí el asunto, hermanos, es que fíjense, ¿cómo debo de partir el pan? Bueno, a la hora, hermanos, de reunirme a partir el pan con la iglesia, debo de tomar el pan, dar gracias, partirlo y comerlo. La copa, debo de dar gracias, hermanos, y debo de beberla, hermanos, en memoria de la sangre de Jesús. En tercer lugar, hermanos, debemos de asegurarnos que a la hora, hermanos, de comer el pan, a la hora de tomar la copa, debemos hacerlo dignamente, hermano. Sí. Es algo muy, muy, importante, hermano. No se trata solamente, ¿verdad? De, de comer el pan y beber la copa, hermano, sino de asegurarnos que lo que estamos haciendo es algo digno delante del Señor. Dice la Escritura, hermanos, en primer lugar, hermanos, para hacerlo dignamente, tenemos que asegurarnos, hermanos, que cuando comemos el pan y bebemos de la copa, lo estamos haciendo en comunión, hermanos, con los, con los hermanos, en comunión con nuestros hermanos. ¿Por qué? Bueno, dice, vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 11, versículos 17 al 20. 1 Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 20. Parece ser, hermanos, que aquí en la iglesia de Corinto estaban tomando, hermanos, la cena del Señor, pero no lo estaban haciendo dignamente. Y aquí vemos, hermanos, la razón por qué no lo estaban haciendo dignamente. Dice 1 Corintios 11, versículos 17 al 20. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros quiénes son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Déjeme leer la versión, una versión contemporánea, hermano. ¿Cuál es la versión contemporánea, hermanos? Dice, pero mi felicitación no se extiende a lo que sigue, porque ustedes no se congregan para buscar lo mejor, sino lo peor. Pues en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es preciso que haya disensiones entre ustedes para que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están aprobados. Y es que cuando ustedes se reúnen, en realidad ya no lo hacen para participar en la cena del Señor. Miren, hermanos, cuando nos congregamos, hermano, nos congregamos para lo peor, es porque no hay comunión con los hermanos. Porque es lo que dice el 17. No se congregan para buscar lo mejor, sino lo peor. ¿Sí? Dice el versículo 18, pues en primer lugar oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Hermanos, cuando hay divisiones entre la hermandad, significa que no hay comunión entre los hermanos. Entonces, si yo tomo la Santa Cena, hermanos, si yo tomo la Cena del Señor, congregándome para lo peor, si yo me reúno, hermanos, a tomar la Cena del Señor, eh, creando divisiones, pues estoy entonces tomando la cena indignamente y no dignamente. Dice el versículo 19, porque es preciso que haya disensiones entre ustedes. Disensiones, hermanos,
vienen siendo como discusiones acaloradas, ¿sí? Discusiones como cuando discutimos, ¿ah? Nos peleamos ¿cómo se llama? Plática acalorada, ¿no? Que nos alzamos la voz, ¿ah? Ya molestos, enojados. Eh, entonces, cuando tenemos una plática muy acalorada, hermanos, con algún hermano, con alguna hermana, ya molestos, entonces ahí se pierde, hermano, la comunión con nuestros hermanos. Entonces, para partir el pan, hermano, para partir el pan, debo de hacerlo dignamente. ¿Cómo? En comunión con los hermanos. ¿Cómo es eso de comunión con los hermanos? Bueno, debo de evitar, hermanos, lo peor. Yo debo de congregarme para lo mejor en la iglesia. ¿Sí? En segundo lugar, debo de evitar, hermanos, las divisiones. ¿Sí? El partidismo, hermanos, que yo me llevo con este sí, pero con el otro no. Debo, hermanos, evitar las discusiones acaloradas, hermano, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. ¿Sí? Solamente así es que voy a tomar la cena del Señor dignamente en comunión con mis hermanos. ¿Sí? En segundo lugar, hermanos, para tomar la cena del Señor dignamente, debo de hacerlo en orden. No debo de evitar el desorden cuando, cuando se toma la cena del Señor, hermanos. Y eso lo vemos en el capítulo 11, pero vamos a leer ahora el 20 al 22, por favor. Fíjense lo que nos dice ahí la escritura. A ver, ¿Nos puede repetir el pasaje, hermano, por favor? 1 Corintios 11, versículo 20 al 22. Dice bueno, la versión 60, hermanos, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, si yo sí comí pan, yo comí yo tomé la copa del jugo de vid. Dice, pero esto no es comer la cena del Señor. La pregunta es ¿por qué? Dice el 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Es como si, imagínense como cuando estás formado, ¿no? Estás formado a, este, a esperar tu turno, por decir así. Y alguien te dice a un lado, a un lado que yo voy primero, ¿no? Por decir así, un ejemplo nada más. ¿Qué es eso, hermanos? Es un desorden, hermano. Sí, un desorden. Cada quien se adelanta a ver quién pueda agarrar primero. Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tienen casa en que coman y beban? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Pues vemos desorden, hermanos. Cuando tomamos la cena, Señor, hermanos, basado en un desorden, hermanos, esto viene siendo tomar la cena indignamente. Pero si yo, hermanos, quiero tomar la cena del Señor dignamente, voy a hacerlo en orden, hermanos. Voy a esperar que mi hermano, ¿verdad? Que está impartiendo la cena, llegue a mí para, para impartirme la cena. ¿Sí? Ahora, eh, sucede en caso, hermano. Sucede en caso de que a veces estamos tomando la cena del Señor y no falta un celular que suene por ahí porque se nos olvidó ponerle modo avión o se nos olvidó apagarlo. Eh, yo traigo programado mi celular, hermanos, 5 para las 12 del día. eh, y pues yo le pongo modo avión, hermano. Pero pues la alarma siempre suena a esa hora. Yo tengo programado mi celular, hermanos, 5 para las 6 de la mañana, 5 para las 12 del día, 5 para las 6 de la tarde y 5 para las 12 de la noche. Tal vez me preguntarán, ¿por qué tengo programado mi celular así? Bueno, porque es el horario que yo dializo a mi esposa, hermano. Pero los domingos, bueno, ayer precisamente se me olvidó desactivar el 5 para las 12 del día. Estaba yo predicando, hermanos,
Tal vez la predicación, tal vez empecé cuando comienza la alarma a sonar mi alarma, pues ahí tuve que detener tantito el sermón y quitarle la alarma, apagar la alarma, ¿ah? Porque seguía haciendo bulla. Pero, pero fíjense, hermanos, ¿qué sucede cuando suena una alarma o un teléfono? En automático, pues volteamos a ver, hermanos, o sea, nos distraemos, ¿sí? Y para mí, hermanos, en la cena del Señor, hermanos, esas distracciones pueden hacer, hermanos, de este mandamiento de la cena del Señor, este, un desorden, hermanos, un desorden. Por eso, a la hora de tomar la cena del Señor, hermanos, no debemos de dejar que nada nos interrumpa, hermanos, del enfoque que tenemos. Porque el mandamiento es, haced memoria de mí. Ese es el mandamiento, hermano. Pero si por cualquier desorden tú distraes tu memoria, entonces no, ya estás interrumpiendo esa memoria que te estás haciendo con el cuerpo de Cristo al comer el pan y con la sangre de Cristo al beber de la copa. Entonces, hay que ser ordenado, hermanos. Por eso aquí, hermanos, este, debemos de hacerlo dignamente. Número uno, en comunión con los hermanos. Número dos, en orden. Debemos ser ordenados. Y número tres, hermanos, debemos hacerlo dignamente basado, hermanos, en la importancia. ¿Qué significa discernir, hermano? La palabra discernir significa darle el verdadero valor o el verdadero significado, hermanos, a lo que estamos haciendo. Eso significa discernir. Sin discernir significa, hermanos, sin darle importancia a lo que estamos haciendo, hermanos, sin darle importancia a lo que Jesús hizo por nosotros. Es como allá en Hebreos, ¿no? Que dice, de los que pisotean la sangre de Cristo, ¿no? Porque, no podemos nosotros, hermanos, quitarle esa importancia a este acto. Vamos a leer, por favor, 1 Corintios 11, versículo 27 al 33. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 33. ¿Puedo ayudarle, hermanito? Adelante, hermano Nelly, por favor. Ya, la palabra de Dios nos dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, perdón, y debilitados entre vosotros, perdón otra vez. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Amén. Amén. Gracias, hermano Nelly. Pues fíjense, hermano, para tomar dignamente la cena del Señor, hermanos, debemos de darle la debida importancia, hermano. ¿Por qué? Bueno, si no le damos la debida importancia, hermanos, según el versículo 27, seremos culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo vamos a darle la debida importancia? Bueno, debemos de probarnos cada uno a sí mismo, hermanos,
para comer el pan y beber de la copa, según el versículo 28. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué debemos darle la debida importancia? Porque si no le damos la debida importancia, según el versículo 29, en lugar, hermanos, de ser bendecidos, al comer y al beber, solamente va a haber condenación, hermanos. Como dice, habla del juicio, que el juicio, con juicio come y bebe para sí, dice el versículo 29. Y los resultados, hermanos, dice el versículo 30, habla de los enfermos, habla de los débiles y habla, hermanos, de los muertos, de los que duermen. Eh, esta, esta enfermedad, hermanos, no es que nos vayamos a enfermar, hermanos, de una gripe, de un cáncer, ¿verdad? De una parálisis. ¿Verdad? Está hablando de enfermedad espiritual, hermanos. Sí. Primero, ¿qué hacemos? Nos enfermamos. La enfermedad que hace nos debilita. ¿Sí? Y después que nos quita la fuerza, nos matan. Ahora, para poder, hermanos, darle la debida importancia, debemos de examinarnos, hermanos, a nosotros mismos. Debemos de examinarnos, según el versículo 31. Y según el versículo 33, para que le demos la debida importancia, hermanos, a la cena del Señor, debemos de ser ordenados, hermanos. Es decir, esperarnos unos a otros, dice el versículo 33. Así que fíjense, hermanos, para tomar la Santa Cena dignamente, debemos de hacerlo en comunión con los hermanos, debemos de hacerlo de una manera ordenada y debemos de darle la debida importancia al acto que estamos llevando a cabo, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña ahí. Ahora, ¿cuándo, hermano? ¿Cuándo debemos partir el pan? Primera Corintios 11:26, hermanos, hace mención, bueno, el versículo 25 también, ¿verdad? 25 y 26, hermanos. Vamos a leer, por favor, 1 Corintios 11, versículo 25 y 26, hermanos. Hay una frase que debemos de considerar ahí. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dice, haced esto. O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo debo hacerlo? Dice ahí, todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, ¿cuándo debo hacerlo? Dice, todas las veces. Dice el 26. Así pues, todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y como les comentaba, hermanos, eso de todas las veces, para un cristiano, hermano, que quiere tener comunión con Dios y la bendición todos los días, hermanos, pues eso todas las veces debería ser todos los días, ¿verdad? Así debería ser, hermano, todos los días. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos todos los días, hermano? Bueno, porque tenemos, hermanos, la historia, tenemos el ejemplo, hermanos, ahí en Hechos capítulo 20, versículo 7, donde los cristianos, hermanos, bueno, vamos a leer desde el versículo 6, para darnos cuenta, hermanos, que los hermanos tuvieron en la ciudad de Troas 7 días para partir el pan, hermanos. Dice en nuestro texto, Hechos 20, versículo 6 y versículo 7. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, si juntamos, hermanos, 1 Corintios 11, 25 y Hechos 20, versículo 7, se diría, hermanos, que todas las veces, hermanos, todas las veces que llegue el primer día de la semana, la iglesia va a estar reunida para partir el pan, hermanos. Los discípulos de Cristo van a estar reunidos para partir el pan. Todas las veces, hermano, todas las veces que llegue el primer día de la semana. Aquí, hermanos, hay personas que interpretan que esta cena
o este partimiento del pan es la comida común que los judíos pues, practicaban. ¿Sí? Pero si leemos el contexto, hermanos, de este capítulo 20, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo llevaba prisa para estar en Jerusalén. El apóstol Pablo llevaba prisa, hermano. Entonces, si el apóstol Pablo llevaba prisa, hermanos, para estar en Jerusalén, entonces, ¿cómo es posible de que se iba a quedar hasta a 7 días en Troas para esperar una cena común? Imagínense. Pues mejor, antes de esos 7 días, pues pudiera comer la cena común, o partir el pan común. Pero si se quedó 7 días, hermanos, era porque estaba esperando, hermanos, la comunión de la cena del Señor, hermanos, con la iglesia ahí en Troas. Por eso se quedó 7 días. Así que este partimiento del pan, hermanos, no es una comida común. Este partimiento del pan es la cena del Señor, hermanos. Es la cena del Señor. Ah, ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa si no participo en el partimiento del pan? Bueno, vamos a considerar, hermanos, Juan capítulo 6, por favor, hermanos. Aunque por ahí he escuchado, hermanos, de que este capítulo 6 de Juan, cuando habla Jesús de que yo soy el pan vivo que descendió del cielo, bueno, vamos a considerar, hermanos, Juan capítulo 6, verso 47 hasta el 58. Juan 6, versículo 47 al 58. Algunos dicen, hermanos, que este capítulo o esta parte de este capítulo no está haciendo referencia a la cena del Señor. Porque según ¿verdad? Algunos comentan que, pues aquí, la gente, ¿verdad? La gente que escuchaba eso, o los discípulos que escuchaban eso, pues ni idea tenían de, de la Santa Cena, por decirlo, a la cena del Señor. Pero, versículo 47 y 48, hermanos, Jesús menciona que es el pan de vida, hermanos. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿Quién es Jesús? Es el pan de vida, hermanos. Es el pan de vida. Versículo 49, hermanos. Jesús dijo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Fíjense, hermano. ¿Qué pasa si no participo en el partimiento del pan? Bueno, el que come de este pan, primero vamos a ver el que come, ¿sí? Luego vemos el que no come. Porque hace mención, Jesús hace más mención aquí, hermanos, del que come que del que no come. Fíjense, tenemos 7 menciones aquí de Jesús del que come. Y solamente, hermanos, encontramos una mención del que no come. Vamos a considerar, hermanos. Vamos primero a ver ahí versículo 50. Juan 6:50, hermano. Dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Fíjense, el que come, hermanos, de este pan no va a morir. No va a morir, dice aquí, dice Jesús. Versículo 51, hermano. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Fíjense, si alguno comiere de este pan,
vivirá para siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con el que come de este pan? Dice, vivirá para siempre. Número 13, hermano. Juan 6:54. Dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pienso, ¿qué va a pasar con el que come su carne y bebe su sangre? Dice Jesús ahí, tiene vida eterna. ¿Qué va a pasar con el que come su carne y bebe su sangre? Dice, Jesús lo resucitará en el día postrero, hermanos. Fíjense muy bien. Número 5, hermano. Juan capítulo 6, verso 56. Juan 6, versículo 56. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué pasa con el que come su carne y bebe su sangre? Dice que Jesús va a permanecer en él, en el cristiano, en el nuevo convertido, y el nuevo convertido va a permanecer en Cristo. O sea, va a haber una comunión, hermano, maravillosa ahí. Número 6, hermanos. Versículo 57, hermano. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Qué pasa con el que come su carne y bebe su sangre, hermano? Dice, el que me come, él también vivirá por mí. Así como Jesús vive, hermanos, por el Padre, por medio del Padre, así también el cristiano, el nuevo convertido, va a vivir por medio de Cristo. ¿Sí? Y número 7, hermanos. Número 7, en el versículo 58, hermanos. Fíjense lo que dice el 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, ¿qué va a pasar con él? Dice, vivirá para siempre. Así que fíjense, son 7 menciones que Jesús hace acerca del que come. El que come, número 1, no va a morir. Número 2, vivirá para siempre. Número 3, tiene vida eterna. Número 4, Jesús lo va a resucitar en el día postrero. Número 5, Jesús va a permanecer en Cristo y Cristo en él. Número 6, el que come vivirá por medio de Jesús. Número 7, vivirá eternamente. Ahora, ese es el que come. Ahora, ¿qué pasa con el que no come? Versículo 53, hermanos. Vamos a ir, Juan 6, 53. Es la única mención que Jesús hace del que no come, ¿no? Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, o sea, y no beben su sangre, dice, no tenéis vida en vosotros. Entonces, ¿qué pasa, hermano, si no participo del partimiento del pan? No voy a tener vida, hermano. No voy a tener vida eterna. Voy a morir. No voy a vivir para siempre. No me va a resucitar Jesús, ¿verdad? Para vida. No voy a permanecer en Cristo. No voy a vivir por medio de Jesús. Voy a perder la vida eterna. Fíjense, esas son las consecuencias de si no participo, hermanos, del partimiento del pan. Así que esta es la responsabilidad, hermanos, que debemos de tomar como nuevos convertidos. Por eso es que no debemos de faltar, hermanos. Ningún primer día de la semana, sino que se debe de cumplir el mandamiento de Jesús. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Todas las veces que llegue el primer día de la semana, debemos estar reunidos los nuevos convertidos
para partir el pan en memoria del cuerpo de Cristo y beber, hermanos, la copa en memoria de la sangre de Cristo, hermanos. Pues, hermanos, hasta aquí tengo la clase. Preguntas, hay mucho más que decir, hermanos, pero la clase la tengo hasta aquí. Eh, bueno, lo hice con 3 puntos. Este, sinónimo, primer punto, sinónimo de partimiento del pan. Punto número 2, el mandamiento de partir el pan. Punto número 3, cumpliendo con la responsabilidad de partir el pan. Sí. Y ahí tenemos, hermanos, la clase. Abran sus micrófonos. ¿Algo que añadir, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario de lo que escudriñamos? Adelante, hermano. Gracias, hermano Orlando. Muy amable. Excelente, hermano, excelente. Excelente. Sí. Excelente, hermano. Espero que me escuchen. Adelante, hermana. Pues le puse la bocinita. Ah, en la cámara. Ok. Ahora sí le vemos, hermano Excelente, María. hermano. Dígame. Excelente, hermano. Dios les bendiga. Muy bien, nada más que luego me los pasan porque no sé grabarlos. Por ahí nuestro hermano Sergio Pinochet los está subiendo a YouTube, hermana. Ok, gracias. Muy buenas noches. No, gracias por el mensaje. Muy entendible y Dios le bendiga, mi hermano. Dios lo bendiga, hermana Yolanda. ¿No tienen algún comentario o algo que añadir, hermanos? Yo con hermano Roberto, lo tiene apagado. Es muy importante que estudiemos sobre estos puntos básicos tan importantes, porque la gente ya no les gusta predicar sobre eso. Quiere predicar lo que la gente quiere escuchar y esto es importantísimo para nosotros. La doctrina básica para nuestra salvación. Amén, Gracias. sí. Hermano, una pregunta así, ¿cómo justificar el pasaje en 1 Corintios 11:26? Así que todas las veces que comieres este pan y bebiereis esta copa, los católicos por eso utilizan una sola copa. Y nosotros utilizamos la copita individual, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, es que cuando hablamos de beber la copa, si hablamos de beber la copa, si la agarramos así textualmente, estaremos bebiendo el recipiente, ¿sí? La copa, hablamos de la recipiente. Pero cuando dice ahí, Jesús hizo mención, bebed de ella todos. Jesús sí lo menciona, hablando de una sola copa, ¿sí? Hablando del recipiente, bebed de ella todos. ¿Qué vamos a beber de ella? Pues el contenido, ¿no? Hablando de la copa, ¿sí? Déjame ver el versículo, hermanos. A ver. El Yo sé. 26, así pues todas las veces que comieres de pan y bebieres esta copa, ¿sí? Esta versión, sí, hermanos, aquí dice esta copa y bebieres esta copa. Se entiende de beber el recipiente, ¿sí? Sería así, ¿no? ¿Se Sí. entiende la versión 60? La versión 60, bebieres esta copa, o sea, beber el recipiente. Pero pues nosotros sabemos que no se trata del recipiente, se trata del contenido del recipiente. Amén. Pero Mateo 26, hermanos, así ahí hace mención de una manera específica del recipiente. Versículo 26, hermanos. Capítulo 26, verso 27. Vamos a buscar ese texto. Dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella. Es decir, bebed de su contenido, es lo que está diciendo, ¿no? Bebed de su Correcto. contenido, todos, ¿ah? Aquí ya hace la diferencia, hermanos.
Así que beber la copa significa beber del contenido. ¿Sí? Beber del contenido. Entonces, los elementos, ¿ah? Los elementos que se mencionan, hermanos, de la cual hacemos memoria, es el cuerpo y la sangre de Jesús. No hay más, hermano. No hay más elementos ahí. Que por ahí, hermanos, hay una interpretación, ¿no? De que dicen que la copa, representa el nuevo pacto, hablando del recipiente. Pero, la Biblia dice que el nuevo pacto es la sangre del nuevo pacto, no dice la copa del nuevo pacto, es la sangre. Así que el elemento solamente son dos elementos, hermano. Cuerpo y sangre. No hay tres. Copa de recipiente, cuerpo y sangre. No, no, solamente son dos. Dos elementos. Entonces, Y beber. en cuanto al pan dice el pan, no dice el plato. Ajá, exactamente. Dice el pan. Ujú, dice el pan. El contenido, el contenido. Ah, habla del contenido. Ah, sí, exactamente. Habla del pan. Sí. Eh, Bueno, parece ser que el pan, hermanos, el pan, lo repartían así como cuando partes el pan y lo repartes, pero en la mano. Me decía un hermano acá en Álamo, Veracruz, un profesor me dijo, hermano, pues ahí dice pan, no dice tortilla. Así me dijo el hermano. No dice tortilla, dice, aquí estamos comiendo una tortilla, dice. Entonces yo le comentaba al hermano de que pues en la Biblia no se usa la palabra tortilla. La palabra tortilla es una palabra aquí nosotros en español y en algunos dialectos se menciona tortilla. No sé si en inglés existe la palabra tortilla. O, pero acá en los idiomas maya, tzeltal, tzotzil y tojolabal existe la palabra tortilla. Este, pero ahí, hermanos, en la Biblia solamente es pan, ya sea pan inflado con levadura o pan sin levadura aplastado, que es una tortilla. Pero sigue siendo pan, sigue siendo de harina. O sea, pan inflado o pan sin inflar. Pan con levadura, pan sin levadura. Así de simple, ¿no? Entonces, por eso nosotros le llamamos tortilla ahí, pero sigue siendo pan, aunque está sin inflarse, ¿eh? Sin leudar. Sin leudar, exactamente. Correcto. Yo tengo una pregunta, hermanito, ¿me disculpa? Sí, adelante, hermana Nelly. Verá, según para la cena, las mujeres lo realizamos el pan y lo hacemos sin levadura, ¿no? Sin levadura y no frito, sino hecho en teflón nomás, ya. Una cosa, una duda tengo aquí. Se la hace, como quiera hacer la hermana, ¿no? La hace en cuadritos, la hace una tortilla, la hace pedacitos, o la hacemos redonditas, pero a mí me gusta hacerla en forma de corazoncito individual. Hago corazoncitos pequeñitos y me paso toda la noche porque nosotros nos toca hacer 120 pedazos. ¿Está mal o está bien que los haga de corazoncitos? No, la forma, yo creo que la forma no tiene creo yo que para mí la forma, hermano, no tiene si es corazoncito, si sale redondito, como los que hacen tortillas de harina por acá. Algunos que saben, la hacen rapidito y redondito, algunos hacen y parecen alas de murciélago, ¿ah? Pero Igual yo creo que no. ¿Me escuchan? sí, hermano, sí, dígame. La hermana Alex. Bueno, mira, es muy más, me enganché con esta clase porque de verdad, como dice el hermano Roberto, muy pocas veces escuchamos este tipo de mensajes que nos hace pues estar más claro con respecto a ese mandamiento del Señor, como es la cena, como es la cena
la responsabilidad que tenemos como cristianos. Me pareció una muy hermosa clase, de verdad que sí. Y lo que me es más curioso, ¿verdad? En los hermanos que tienen por costumbre llegar a la cena del Señor, justo para la cena del Señor, y después de la cena del Señor, irse, o vienen y toman después que toman la cena del Señor, se van. Es decir, lo que realmente me llama la atención, de verdad, en cuanto a la comunión que tenemos el primer día de la semana, que el mandamiento es recordar el sacrificio que hizo Jesús, y eso lo hacemos a través de la cena del Señor, pero que toman la cena del Señor como que es lo que los va a salvar, pues, porque primero, pues, la cena del Señor nos la está pidiendo, nos las pide en comunión. Y entonces, me es curioso de verdad, porque muchos hermanos toman la cena del Señor como que si no tomo la cena del Señor no me salvo. Algo como así, pues. Es más, de hecho, no hay ningún comunión en muchos de ellos, porque llegan, toman la cena del Señor, o se van, o vienen nada más después, o llegan y después que toman la cena del Señor y se van. Entonces toman este mandamiento como Como que si fuera lo es único importante. como el único más importante, pues sí. Y realmente no hay comunión, no hacen comunión, pues. Porque la comunión, justamente congregarnos el primer día de la semana, ¿verdad? Como nos manda el Señor, no, sabemos que es para hacer un acto de adoración. Sabemos que para adorar al Señor, pero en una oportunidad escuché una prédica del hermano Vicente que también me pareció sumamente interesante con respecto a congregarnos, es porque se cumple el mandamiento, es decir, no es que se cumple el mandamiento, sino es, es estar prójimo, es estar cerca. Es saber cómo está mi hermano, es orar por mi hermano, es decir, no es solamente la adoración al Señor, sino el amor mutuo que tenemos que tenernos como hermanos. Y eso lo conseguimos estando cerca. Entonces me es curioso que tomen solo la cena del Señor como que es el acto con el que me voy a salvar, pero no hay ningún, sin dar ni compartir ese amor al prójimo, que es lo que más ama a Dios, pues, porque yo Uno considero que de los lo puntos que que vimos más ahí ama al Señor es justamente que nos amemos los unos a los otros, y por esa razón pues nos pide que estemos cerca. precisamente uno de los puntos que vimos ahí para que debemos de tomar la cena del Señor dignamente. Para tomar la cena del Señor dignamente hay que tener comunión con los hermanos, hay que ser ordenado y hay que, y hay que, y hay que darle la debida importancia. Hay que darle la debida importancia al acto que estamos haciendo. Entonces, pero si yo nada más llego a la cena del Señor y no estuve en la primera oración, no estuve en la alabanza o en la predicación, en primer lugar, no hay comunión con los hermanos. En segundo lugar, es un desorden más. Sería un desorden. Tomar nada más la cena del Señor, hermanos, sería tomarlo indignamente porque es un desorden, sería un desorden. Lamentablemente, algunos de nosotros como predicadores tenemos también muchas veces la culpa, ¿no? Porque enseñamos, y yo eso lo escuché, digo que enseñamos porque yo lo escuché y a lo mejor también yo lo dije alguna vez, cuando como nuevo, ¿ah? De que yo escuchaba que decían allá en Tabasco que
que lo más importante del culto era la cena del Señor. Sí, lo más importante, escuchaba también ahí que el centro del culto, el centro de todo el culto que hacemos al Señor es la cena del Señor, o la Santa Cena, así, cosas así. Entonces uno muchas veces se va haciendo esa idea a veces la sembramos a algunos de nosotros como predicadores, ¿no? Sí. Y algunos así, crecen y así, aprenden. Adelante, Manto Pío. Hermano, está muy interesante el estudio, hermano. Tristemente, en la iglesia del Señor, en ocasiones hay malentendido en cuanto a esto de la cena del Señor. Yo me he encontrado con hermanitos, hermanas que están enfermos y piden que les lleven la cena del Señor al hospital o a la casa. El asunto es porque ellos tienen en mente que eso es lo más importante. O sea, no están considerando los 5 actos de la adoración, porque la adoración es completa, no es nada más un acto. Entonces, bueno, yo les digo, se las llevo, pero les hago saber, hermanos, la importancia de la adoración son los 5 actos. Si usted está enfermo, Dios no le demanda nada, porque sucede que cuando estos hermanos salen del hospital, hermano, hay domingos que no van a reunirse. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, hay un desorden en eso. En cuanto a tomar de una copa, esto, hermanos, ha dado origen a una secta que ustedes conocerán que es la Iglesia de Cristo de una sola copa. Entonces, para ellos estamos mal al tomar en varias copas. Pasan por alto que la enseñanza que se nos da no es del recipiente, como usted lo explicó, es del contenido. Yo estuve yendo a la prisión algún tiempo allá a Monterrey a hablarle a los internos y tuve muchas dificultades para poder entrar a hacer mi trabajo allí de evangelismo. Y una de las cosas que no me dejaron entrar fue la copita, el recipiente. Dijo el hombre, no. Dijo, eso es peligroso porque pueden hacer arma con eso. O sea, el plástico se lo quebraba. Yo le digo, oye, pero pues nomás son 2 o 3 copitas, no tengo más gente. Eso es las reglas aquí. Ok. Llevé el jugo de uva para cada hermano en una bolsita. Y que chúpele ahí, hermano, porque es todo, no se puede otra. Pero, hermano, está mal porque no es copa, ¿no? La enseñanza está en tomar el contenido. Amén, correcto. Entonces, hermanos, qué importante es esta clase para ubicarnos y hacer las cosas correctamente. Okay. Amén. Gracias, hermano Pío, por compartir, hermano. Sí. Gracias, hermano Pío. Ahora sí, hermano Parcerito. Hola, hermanos, ¿cómo están? Quería hacer un comentario con lo que hablaba la hermanita Nelly, con el tema de la forma y todo eso. Y es como reforzando lo que ha estado diciendo el hermano Orlando, el hermano Pío. En sí, la forma no debería, o sea, entre comillas, debería dar lo mismo, sino lo que estamos haciendo nosotros es recordar a nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio y todo eso. ¿Y qué significa realmente el pan y qué significa realmente el vino? Porque si nos vamos a la forma, que el corazoncito, que el círculo, que el cuadrado, que se parte o no se parte, si es por eso, nosotros nos podríamos ir a Mateo 26, versículo 26, y dice, mientras comían, tomó Jesús el pan
y bendijo y lo partió. O sea, eso quiere decir que había un solo pan y él lo partió y lo repartió. No es que venía prepicado, ni picado, ni con todo separado. O sea, si nos vamos a ese punto de que el corazón, el círculo, el cuadrado, o sea, están de cierta forma como que pierden el enfoque en sí de lo que están haciendo. Y eso no debería pasar. O sea, no deberían discutir por ese tipo de cosas, sino están perdiendo el enfoque de ese momento. ¿Para qué lo están haciendo? ¿Para qué están celebrando? ¿Qué están recordando? Ese era mi comentario, hermano. Gracias, Manto. Sergio. ¿Alguien más tiene algún comentario? Adelante, mano. Víctor, adelante, mano. Bueno, querido hermano, está muy, como dice el hermano, muy interesante. Nos alargamos hasta la medianoche, hermano. Bueno, hermano, debemos seguir el modelo que los apóstoles enseñaron a la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Si seguimos perseverando en la doctrina de los apóstoles que ellos recibieron de nuestro Señor Jesucristo, entonces no nos vamos a apartar, no vamos a apostatar, no vamos a estar ya con esos problemas de que la copita, que a los 3 meses la cena del Señor, ya, entonces ya ese es otro cuento de ellos. Pero ahora nosotros, hermanitos, tenemos que seguir siempre recibiendo la palabra al creer y obedecer el Evangelio. En la actualidad, la gente sigue recibiendo a Cristo al aceptar las enseñanzas que encontramos en Hechos, ¿no? Hechos, ahí está la primera iglesia, la iglesia primitiva que nos enseña, ¿no? Cuando dice, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y ahí está, ¿no? Está los partimientos del pan, la comunión, la palabra, las oraciones, y hay muchos complementos que vamos siguiendo buscando en la iglesia primitiva. Por eso que sigamos, hermanos, como dice también, hay un versículo que dice en San Juan 7, 16, 17, dice la palabra, y Jesús le respondió a los judíos y dijo, mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió. Y el que quiere hacer la voluntad de Dios, ahí está el enfoque, hermano mío. Hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús enseñando a los judíos que la doctrina era del Padre que le había enviado y Jesucristo, esta doctrina que recibió del Padre, la dejó a quién? A los apóstoles. Y nosotros tenemos que seguir este modelo, este diseño, hermano, que este es un diseño divino que no va a llevar Dios mediante, si cumplimos, obedecemos, creemos, tenemos la fe en Cristo, vamos a llegar al cielo. Bueno, eso quería comentarles, hermano. Muchas gracias, yo le dije. Sí, Manto, Víctor. Gracias, hermano Víctor. Yo sé que el hermano Roberto tiene algo para comentar. No, estoy feliz de la vida de lo que estoy escuchando. Feliz de la vida. Gracias. Sígale. ¿Y alguien más tiene algo más que añadir, que comentar? Bueno, solamente voy a añadir un comentario nada más, hermano, ya para, bueno, ya la clase ya la terminamos. Solamente un comentario, hermano, nada más, bueno, para reforzarnos a nosotros, porque Hechos 20, versículo 7, hermano, eh, hace mención, hay varias, de la noche que tomaron la Santa Cena, según la costumbre que había del horario de los judíos. Ya ve que el horario empezaba, hermanos, el sábado el domingo, el primera semana iniciaba el sábado a las 6 de la tarde y terminaba el domingo a las 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces ahí, si fue, si fue en la noche, hermanos, si fue conforme a la costumbre judía, esa noche que se reunieron, ¿verdad? Que se cayó el tico, probablemente haya sido un sábado. ¿Sí? Si fue conforme a la costumbre judía. ¿Sí? Si fue conforme a la costumbre romana, ¿sí? Entonces, ha de haber sido,
ya lo que es el domingo, porque el día se parte de medianoche ¿cómo se llama? Para amanecer domingo a medianoche para amanecer el lunes. Entonces, ahí, hermanos, eh, el Nuevo Testamento, hermanos, no nos hace mención con respecto, hermanos, a, a horario, ¿sí? O cómo, o a qué costumbre fue. Tengo aquí, hermanos, una nota, dice, en el primer siglo, cuando el método judío de calcular el tiempo era aceptado ampliamente, el primer día comenzaba en lo que nosotros llamamos sábados al anochecer y terminaba el domingo al atardecer. En el siglo XXI, o sea, es decir, ahora la mayoría de la gente, si es que no toda, calcula el tiempo desde la medianoche hasta la medianoche. ¿Sí? Ahora, ya que Dios, hermano, no especificó en el Nuevo Testamento qué método utilizar, pero sí especificó, hermanos, el día numérico. ¿Sí? Eso sí lo especificó, el día numérico de la semana, en el cual se debe participar de la cena del Señor. Ahora, qué número de día escogió el Señor, hermano? Según la Escritura, bueno, escogió el primer día de la semana. Hermano Entonces, Orlando, quiero hacer una pregunta. sí, Bueno, voy a aprovechar esta oportunidad que están todos ustedes. Yo le prediqué a una joven que estaba condenada a 28 años por el delito de secuestro. Bueno, yo le prediqué a ella, yo era su abogado, ella obedeció el evangelio, estuvimos orando y Dios le permitió una medida, una libertad condicionada y ella se bautizó. Pero ella ahorita está confinada en un lugar en Venezuela, ¿verdad? Que está bastante retirada de un centro poblado. Ella me dice, Ali, mira, la congregación más cerca que yo tengo, ¿verdad? De donde estoy confinada, es Acarigua, Portuguesa, un estado en Venezuela. Entonces, para yo poder ir un domingo a Carigua, yo tengo que gastar mínimo $25 que no los tengo, pues, porque ella está confinada y está por allá en el monte, en una finca, en un monte que bastante lejos. Y entonces ella dice, bueno, lo que estoy ganando, porque tengo que esperar hasta que se cumpla la condena, ¿verdad? Que la cumple ahorita para mediados de este año, cumple la condena. Ella ella está sola en ese lugar con su hijo, que es un niño de 10 años. Yo le dije a ella, para que tú puedas, porque ella estaba en otra oportunidad, pues cuando estaba en condicional, pues se congregaba ya en Barina, pero cuando la confinaron a un lugar donde ella tiene que permanecer dentro de esa jurisdicción. Yo le dije a ella, mira, para que tú puedas cumplir con el mandamiento, pues hazte un pancito sin levadura y siempre mantén jugo, pues cuando salgas a comprar, que vayan al pueblo, compras jugo y mantén el jugo en la nevera y los domingos tú tomas la cena del Señor, pero ella lo está haciendo completamente sola con su hijo, ¿verdad? Y por el tiempo, no sé, yo creo que tienen que estar en esa condición como hasta finales de este año. Ahora, mi pregunta es, ¿estuvo bien ese consejo mío? Porque es que no hay modo ni manera, pues. Ella no tiene cómo ir hasta el lugar más cercano. Y ahí dice, son como 25 a 30 dólares que yo no los tengo. Eso, con 25 dólares yo me los gano para la comida de toda la semana, pues. Entonces, bueno, yo le dije a ella, bueno, yo creo que para que cumplas con el mandamiento, tú tienes que hacerlo sola con tu hija, pues con tu hijo todos los domingos. ¿Qué opinan? ¿Qué opina usted de eso? bueno, si es, hermano, el servicio completo, ¿sí? Si es el servicio completo, de, como decía nuestro hermano Pío, de los 5 puntos
de la cual muchas veces enseñamos, ¿no? Está bien, pero si nada más es de tomar la cena del Señor, no estaría bien, hermano. ¿Sí? Sí, Hermano, una consulta con respecto a eso buscándole como una solución a ella y que ella se pueda conectar a un servicio por Zoom y obviamente ella teniendo su vino y su pan. Es ah, que ok. también, no, hermano, es imposible. Es que yo, eso fue ella me dice, ojalá tuviera la oportunidad de un internet porque hay muchas, pero estamos hablando, mira, eso es una zona donde podrá verte internet, pero muy volátil, ¿entiendes? Y más que es Ujú. una zona rural. Ella me dice que a veces tiene que irse hasta un árbol para allá, para a ver cómo agarra un poquito de internet medio para comunicarse, porque ella vive en una zona rural. Yo, si fuera con un Zoom, desde hace mucho tiempo le hubiera dicho, mira, porque yo en varios grupos de damas ponen el Zoom de los servicios de adoración. Yo le hubiera dicho, pero no, ella no tiene oportunidad de eso. A veces no tiene ni siquiera para la renta. A veces no tiene ni para la comida, pues con decirle. Bueno, aquí hay un punto muy importante, hermano. La naturaleza de la iglesia está basada en la naturaleza del evangelio. Porque si yo, por ejemplo, si yo me voy a una ciudad donde no hay iglesia, eh, y pues me cambian por trabajo, por decir así, a una ciudad donde no hay iglesia, si yo quiero seguir ¿ya? En comunión con mi Señor, pues yo tengo que hacer la adoración, el culto, ¿verdad? Para mí y mi familia, en este caso, por decir así. Pero Sí, no me porque ella puedo pasar, ella hermano. está confinada. Recuerden que está cumpliendo una condena de Sí, sí, 28 sí, años por sí, el por eso. delito de Pero, secuestro y ella no puede salir dentro de la jurisdicción del confinamiento. sí, pero me refiero, hermana, pero ella tiene comunión con más personas ahí, ¿no? Sí, Ok, a eso ahí voy. A eso voy, ella hermana. está con Mire, otras personas, pero la es- única cristiana es ella. sí, por eso, pero mire, pero sí, pero ¿qué tiempo tiene ella ya ahí? Desde ella la confinaron desde, bueno, cuando ella trabajaba para mí cuando yo estaba en No, pero Barinas en la ahorita, ahí, escuela. ¿qué tiempo Yo tiene? te ¿Un digo año, 2 años? desde el 2020 hasta el 2020 ella estuvo congregándose en Barinas, pero luego ella la confinan a su lugar de origen, pues, que es O sea, otro estado ya tiene diferente 3 años ahí, entonces. desde antes de la pandemia. Ok, es lo que le digo, hermano. Mire, la naturaleza de la iglesia y del evangelio es crecer, hermano. Eh, Porque si yo me paso, me pongo de ejemplo yo, ¿verdad? Si yo llego a una ciudad eh, por trabajo o confinado, como dice usted, este, yo no me puedo pasar 1 año o 2 años o 3 años solito, hermano, nada más haciendo culto para mí y mi familia, o para mí solito. Porque la naturaleza es crecer. Entonces, la naturaleza del evangelio es que, bueno, yo lo hago solito, pero yo voy a invitar a otros, porque esa es la naturaleza. ¿Sí? Yo voy a invitar a otros a que vengan, ¿no? ¿Verdad? Entonces, porque si yo me la paso, hermano, 2 años, 3 años solito, todo no nada más yo solito. Yo le Este, he dicho, exactamente, Orlando, yo le he dicho, hermano Orlando, yo le he dicho, pues, estudia la palabra, invita a tu mamá, invita a tu hermana, pues, están de visita, invítalos y así pues tú los conquistas. Pero más bien ella dice que más bien sufre de mucha burla por parte de su familia, por lo que ella hace. Porque yo le dije a ella, usted tiene que procurar mientras termina el confinamiento, pues de cumplir y ella se siente muy triste porque ella dice, Ali, yo creo que yo no estoy bien con el Señor porque yo necesito, lógicamente, ella necesita sí, crecer, sí, sí.
¿qué vamos a hacer? Yo le digo, bueno, yo no sé, yo voy a preguntar. Ahorita que me acordé de ella cuando estábamos hablando y bueno, yo siempre le mando el material, todo el material de la revista Mujer Cristiana para el que yo trabajo. Constantemente le estoy mandando los devocionales de edificación y los devocionales evangelísticos para que los comparta su familia y los devocionales Día del Señor. Pero ella se siente mal porque ella dice que no siente que no está bien con Dios, que porque no está cumpliendo, aunque sí se mantiene en fidelidad siendo una mujer joven, porque una mujer joven Sí. no tiene ni 40 años. Bueno, hermana, mire, yo recuerdo a aquel hombre Simón, ¿se acuerda de Simón el mago cuando le dijo, Pedro le dijo, ruega a Dios por si quizás, ¿verdad? Por si quizás Dios te perdone. ¿Sí? Eh, la naturaleza, hermana, de la iglesia, es crecer, hermano. Las circunstancias a veces son muy, muy difíciles, pero pues aquí, nuestra hermanita, pues que haga el esfuerzo ahora sí que por hacer el culto a ella, si es con su niño, pues con su niño, pero que haga lo que son los 5 puntos, hermano, de orar, cantar, ofrendar, estudiar la Biblia, tomar la Santa Cena, ¿sí? Eh, y que permanezca de esa manera. Yo no puedo decirle con seguridad que está bien, tampoco puedo decirle que está mal, hermano, porque hay circunstancias que realmente pues no está a nuestro alcance, ¿no? Entonces ahí es algo que Dios vea, ¿verdad? Ahora sí que Dios se encargue, ¿verdad? De ver las cosas como son, y porque a veces, como decía nuestro hermano Pío, a veces nos piden que llevemos la Santa Cena cuando están enfermos, y cuando están sanos no quieren congregarse cuando están cerca de una congregación, ¿verdad? Entonces, eh, somos muy inestables los seres humanos, ¿no? Por eso no podemos juzgar si está bien o está mal. Ahí lo que podemos hacer, o más bien lo que necesita hacer usted, hermana, que tiene más comunión con ella, es apoyarla lo más que se pueda. Pero sí es decirle que no nada más tome la Santa Cena, hermano, sino que haga el culto a ella. Y ya, ella, ella y Dios ah, hacen la mayoría. Acuérdese que solamente uno y Dios hacemos la mayoría, hermano. Amén, hermanito Orlando, muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, a usted, hermanito, gracias por su tiempo, gracias por su tiempo para prepararse y compartir con nosotros estas preciosas enseñanzas. Hermanito Píos, ¿no puedes despedir en oración, por favor? Dios te bendiga, hermano, y un saludo a la hermana Olguita Trejo, que está conectada. Ella es miembro de la congregación aquí en Tallahassee. ¿Cómo no? Quiero dar acción de gracias por el hermanito Santander Almarza. Ya el riñón está trasplantado y he estado sirviéndole, he estado yendo al hospital casi a diario, llevando agua y todo esto, y lo veo en una excelente recuperación. Estuve hablando con la doctora y dice que el riñón se adaptó muy rápido y ven que el progreso es sumamente excelente. Y entonces, bueno, agradecida de Dios por ese trasplante y la recuperación del hermano Santander, por el que siempre he pedido oración. Muchas gracias. Bueno, también, hermanito Pío, agradecimiento. Le comentaba al hermano Orlando antes de empezar el estudio que ayer hubo un tornado aquí en este sector y acabó con medio rancho. Y afortunadamente, pues todos, no hubo calamidades, todos estamos bien. Entonces, agradecerle al Señor porque Gracias a Dios. no pasó nada que lamentar. Muy bien. Hermano Pío, también le pedimos por la campaña, hermano. Vamos a tener campaña del 19 al 23 de febrero aquí en Nuevo León, en Escobedo, Nuevo León. Ahí le pedimos la oración, hermanito. Ok, hermano. Muy bien. Vamos a orar, hermanos. Bondadoso y eterno Dios que estás en el cielo,
Te damos gracias, bendito Padre, por tu cuidado y tus bendiciones que derramas sobre cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, por tu palabra que ha sido expuesta. Y Padre Santo, bendice al expositor, y Padre Santo, bendice su familia. Y eterno Dios, te imploramos por la campaña que se va a llevar a cabo en Monterrey, que tu Padre ponga los medios para que todo salga bien. Padre Santo, queremos agradecerte también porque has protegido, Padre Santo, a nuestro hermano Samuel y a todos los habitantes que viven allí, Padre, donde ocurrió este ventarrón, Padre Santo, que tú, Padre, estuviste cuidándolos. Bendito Padre, queremos agradecerte, eterno Dios, por la recuperación de el hermano Almanza en su trasplante de riñón que le hicieron. Padre Santo, bendice los planes de las congregaciones de cada uno de los que, Padre Santo, estamos a cargo de predicar tu palabra. Que tú bendigas, Padre, los esfuerzos de cada hermano. Bendigas los corazones donde se deposita tu santa palabra. Perdona, eterno Dios, las equivocaciones que cometemos y guárdanos en el hueco de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Amén, Pío. amén. Dios me lo bendiga. Los Dios, quiero hermano mucho. Pío.